Buenas tardes a todos. Me gustaría darles la bienvenida a la última sesión del día, que es el de la transparencia en el sector forestal. Soy Stefan Lackman. Trabajo en el programa de política forestal mundial con sede en Alemania. Estoy contento de estar de moderar esta sesión, centrándonos en la transparencia contractual y de ingresos. Vamos a escuchar a 4 ponentes que van a presentar sobre este tema en el contexto o en relación al EITI, la iniciativa de transparencia de las industrias extractivas, pero desde perspectivas distintas, incluyendo la perspectiva de la Unión Europea, los requisitos de presentación de informes específicos de la UE respecto a esto, para esta industria, la perspectiva de los ABA y perspectivas específicas de los países, en el caso de Myanmar en concreto. Como en las sesiones anteriores, primero oiremos las presentaciones y después daremos paso a preguntas y debate del público. Quiero dar la bienvenida a la primera presentadora, que es Clotilde Henriot, de Client Earth, asesora de política y jurídica senior, que va a hablar sobre los obstáculos a la aplicabilidad de los requisitos de presentación de informes en el sector de explotación forestal. Hola a todos, gracias por que esté aquí. Primero, nos suelen decir que el acento francés era estupendo, pero otros nos dicen que es muy fuerte. Tengo algunos colegas, díganme si no me entiende nadie, por favor, levántenme la mano. Gracias. Para empezar esta presentación, primero, nos gustaría descubrir cuáles son los requisitos de presentación de informes por país para el sector extractivo y también de explotación forestal. ¿Cuáles son los objetivos de este requisito? Así como los objetivos de estos requisitos de presentación de informes, sobre todo cómo se han obtenido en el sector de explotación forestal. Gracias a una consulta que hemos conseguido tener con los países de África Occidental, sabemos que conocen esos requisitos en el sector forestal y también analizaremos los principales obstáculos que tienen para poder tener una mayor eficacia en estos. Y por último, hablaré de los siguientes pasos a nivel de la Unión Europea. Para empezar, los requisitos por país de presentación de informes se han introducido a través de 2 directivas de la Unión Europea en 2013, las directivas de contabilidad y transparencia. El motivo por el que se ha hecho a través de 2 directivas distintas es para poder incorporar diferentes tipos de empresas. En respecto al ámbito de las empresas, tenemos empresas que cotizan en bolsa y otras grandes, pero que no cotizan en bolsa, los sectores de petróleo, gas, minería o forestales. Hay que cumplir ciertos criterios con respecto al número de personas de ciertos departamentos, etc. Con respecto a los requisitos que se les han pedido a estas empresas desde la introducción de estas nuevas obligaciones, la idea es que informen sobre todo los pagos hechos a gobiernos y desglosados por país. Informes por proyecto cuando los pagos se atribuyen a un país específico. La idea es que las empresas tienen que divulgar los pagos que hagan a gobiernos de todo el mundo y también proyecto a proyecto. En cuanto al tipo de pago, están incluidos en el reglamento. Estamos hablando de derechos de producción, regalías,
cuotas de alquiler y de licencias, etcétera, para hacer mejoras. Hasta la fecha, creo que no hay suficientes directivas para entender la interpretación de todos estos pagos, pero esperamos que en el futuro podamos hacer algunos avances al respecto. Estamos hablando de un pago único, además de una serie de pagos relacionados. Y un factor importante, sobre todo para el sector forestal, todos los pagos de más de 1.000 euros o superiores dentro del mismo ejercicio financiero al país. Al principio, cuando estos requisitos se introdujeron, los objetivos se establecieron de forma muy clara dentro de la directiva y en las comunicaciones realizadas por la Comisión Europea, que era mejorar la transparencia de los pagos realizados a los gobiernos por parte de la industria extractiva y forestal para permitir a los gobiernos tener que rendir cuentas. Estamos hablando de los miembros de la sociedad civil, también las comunidades, para asegurarnos de que entendieran bien dónde va el dinero después de la explotación de los recursos naturales. Promover la adopción de la iniciativa de transparencia de las industrias extractivas, que no es vinculante, pero hay otras presentaciones que se están centrando en esto, así que no voy a hablar mucho sobre esta iniciativa. Pero también otro objetivo era complementar a FLEGT, el programa FLEGT, y el reglamento de la madera de la Unión Europea, EUTR, cuyo objetivo es aumentar la transparencia en el sector forestal. Ahora llegamos a la diapositiva en la que ustedes se van a deprimir durante unos segundos, pero luego la cosa va a mejorar. En el sector forestal se han elaborado dos informes que se han publicado en 2018. Uno específico después de una consulta pública hecha por la Comisión Europea, y dentro de este se ha mencionado que desgraciadamente que este requisito se ha visto como ineficaz en el sector forestal, y desgraciadamente también en otro informe que se ha lanzado prácticamente al mismo tiempo, a finales de 2018, este estudio realizado por consultores que trabajaron sobre estos requisitos de presentación de informes específicos, podemos ver aquí en las cifras que cuando el consultor vio cuántos informes había en el sector forestal, solo había 2 informes por 71 empresas, mientras que en el sector extractivo había 70 informes para 114 empresas. Así que se ha visto que hay muy poca divulgación de información en el sector forestal, y cuando contestamos a la consulta de la Comisión Europea solamente encontramos 2 informes. Así que fueron las mismas conclusiones a las que llegaron otros consultores. Dentro de la consulta que hicimos, lo hicimos gracias a la ayuda en Ghana y Côte d'Ivoire y la República de Congo, cuando les preguntamos hasta qué punto eran conscientes de estos requisitos de presentación de informes y si utilizaban este tipo de información, pero solamente hubo 2 miembros de la sociedad civil que fueron capaces de decir que conocían estos requisitos, y ninguno de los miembros del sector de la sociedad civil en el sector forestal pudieron decirlo. De nuevo, aquí esta diapositiva podría parecer deprimente, pero hay que mirar desde el punto de vista positivo. En el sector extractivo está funcionando, hay informes, el objetivo del reglamento se está más o menos consiguiendo porque los miembros de la sociedad civil utilizan estos informes.
Desgraciadamente, en el sector forestal hay poca concienciación. Es importante destacar que el sector ya están utilizando estos informes, sobre todo para detectar las incoherencias en los pagos informados por las empresas y los pagos recibidos por los gobiernos. Lo importante es decir que el reglamento estaba listo solamente para gobiernos, pero parece que los miembros de la sociedad civil también están cuestionando a las empresas. Así que está interesante ver que se está produciendo un intercambio entre todas las partes interesadas y que algunos de ellos están solicitando aclaración por parte de las entidades públicas sobre estos pagos de los que se han informado. Por supuesto, todo esto se puede conseguir y puede depender de la libertad de la sociedad civil en los países donde se han producido esos pagos sobre los que se ha mencionado. La sociedad civil tiene que tener la oportunidad de hacer que todos los gobiernos rindan cuentas. Quizá ustedes estén cuestionando por qué estamos viendo este tipo de resultados en el sector forestal. Basándose en la consulta que hicimos, hay un poco más de información. Creo que será cada vez más claro. Los primeros obstáculos es el ámbito de la directiva en sí, porque solamente se centra en la tala en bosques primarios. Conocemos estos hechos, pero hubo algunos obstáculos que nos mencionaron, como por ejemplo, en algunos países la información de los bosques primarios ya no existe. Por ejemplo, la información que recibimos de Côte d'Ivoire y de Ghana, creemos que incluso que las cifras que obtuvimos son cuestionables. También en cuanto a la tala en bosques primarios, depende de la clasificación hecha en algunos países. Hay muy pocos sitios en los que se puedan talar los bosques primarios porque están protegidos. Y por último, el ámbito de la legislación, es poco probable que la mayoría de los casos se puedan talar en bosques primarios. Así que esto quizás resuelva muchas de las preguntas que estén haciéndose durante la presentación. Después, en relación al ámbito de las empresas, se cree que el reglamento se estableció sobre todo en el sector extractivo, en los que hablamos de muchas empresas verticales que son multinacionales de gran tamaño. Las empresas de la UE operando en algunos casos, son más empresas pequeñas y medianas. Así que aquí tenemos otro problema. En relación a los tipos de pagos, los miembros de la sociedad civil en África Occidental nos dijeron que sería genial que se pudieran mencionar todos los tipos de pagos. Los impuestos de importación o más probablemente exportación o cuotas, etcétera, de producción de madera y el aprovechamiento de la madera y potencialmente los pagos hechos en cuanto a responsabilidad social corporativa. Y también el umbral de 100.000 que he mencionado anteriormente se ha mencionado como una preocupación, sobre todo en el sector forestal, que se considera, que se gustaría reducirlo significativamente para poder captar todo lo ocurrido en este tipo de países. Y por último,
No hay comentarios en la base de datos para encontrar esos comentarios, así que en el futuro, cuando se revise ese reglamento y se aprueben las enmiendas para mejorar la eficiencia, deberíamos asegurarnos de que todos los informes estén disponibles fácilmente para la sociedad civil, y esto se ha mencionado expresamente. Los miembros de la sociedad civil que han trabajado con ello lo han mencionado específicamente. Y por último, está la idea de sensibilizar los países productores. Queremos que sean conscientes de estos requisitos de presentación de informes. Y por último, para terminar de forma positiva, primero se han publicado esos dos informes y estos dos mencionan los obstáculos que acabo de mencionar en esta presentación, y ahora lo que esperamos es que se tomen medidas. Primero, existe la necesidad de garantizar que el reglamento no quede, digamos, aguado. Es decir, y en segundo lugar, que para el sector el forestal que trabaje y se aseguren de que los miembros de la sociedad civil puedan rendir cuentas a los gobiernos para los que se ha creado estos requisitos. En cuanto a los siguientes pasos a nivel de la UE, el nuevo presidente de la Comisión es como el nuevo Papa. No sabemos todavía ni idea cómo va a ser, no sabemos qué composición tendrá, pero esperamos tener más claridad en los próximos días, y en función de esto podremos imaginar cómo sensibilizar con la nueva Comisión, con los nuevos eurodiputados, para que podamos tener el potencial de hacer cosas, digamos, para finales de 2019 o 2020. Ya les informaré si tengo la oportunidad de verlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta excelente presentación, Clotilde. Para nuestra segunda ponente, debo comprobar esto porque creo que me dijeron que se van a ir a nosotros por vía remota, por Skype. Marie-Ange. Hello. Hola. Sí. ¿Me escuchan? Hola, Marie-Ange. Sí, los escucho muy bien. Marie-Ange Kalenga trabaja para Fern y trabaja en temas relacionados con los bosques y el desarrollo en la cuenca del Congo. Es socióloga de profesión y tiene una gran cantidad de experiencia en el trabajo con ONGs y en el sector del desarrollo, y ha trabajado también con diversas iniciativas de transparencia, tales como la EITI, la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas. Y con su experiencia nos proporcionará un poco de información de contexto sobre el EITI, la EITI, y presentará también el contexto de los ABA. Vale, como les he dicho, Marie realizará la presentación por Skype. Marie, bienvenida. Muchísimas gracias por la introducción y buenas tardes a todos y todas. Lamento, me disculpo por mi acento francés. Otra ponente con acento francés, pero espero que funcione bien para ustedes. Y les voy a presentar información de contexto sobre los regímenes de transparencia en materia forestal, y los ABAs y la EITI. En principio, comparando las similitudes entre ambas iniciativas y diferencias, y después pasaremos a hablar sobre los requisitos específicos de los ABA y la EITI en cuanto a información sobre los ingresos. Y también compartiré con ustedes algunas de las tendencias principales, incluyendo progresos y obstáculos. Proporcionaré algunos ejemplos sobre casos de países particulares en los que se han logrado ciertos avances. Y también proporcionaré recomendaciones sobre cómo los países pueden cumplir con sus promesas de transparencia.
Entonces, seguro ustedes ya están todos familiarizados con los ABA, y estos son unos acuerdos comerciales jurídicamente vinculantes que están ahí para garantizar que la madera y los productos madereros que se importan a la Unión Europea son legales, y también está ahí para mejorar la gobernanza en el sector forestal y para poner fin a la tala ilegal. Los ABA surgieron como un resultado de la crisis de la tala ilegal, mientras que la EITI, la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, surge como resultado de los debates en cuanto a los recursos, y su objetivo es aumentar la transparencia en el sector extractivo. Es un estándar porque no es vinculante, como Clotilde dijo, pero en lugar de vinculante podemos describirlo como voluntario, porque los países pueden comprometerse a implementar los estándares de la EITI, y una vez que lo hacen, pues tienen que garantizar el cumplimiento de los 8 requisitos, y el principal requisito es el de la transparencia en cuanto a los ingresos. En cuanto a las similitudes entre ambas iniciativas, aquí vemos que ambas tratan de promover una mayor transparencia en el sector. Para los ABA es en el sector de la tala, mientras que con el EITI es la legalidad. Y sobre cómo se publica información que se ha recopilado, los países aplican o negocian los ABA en el contexto de la EITI. Hablo de países candidatos que se han unido a la EITI pero no han cumplido con todos sus requisitos, mientras que los países que sí cumplen han satisfecho todos los requisitos, y también podemos tener países suspendidos, pero hablaré de esto más adelante. En cuanto a la gobernanza del proceso en los ABA, tenemos un comité de implementación conjunta que proporciona supervisión. Para la EITI es interesante porque tenemos múltiples niveles de gobernanza. A nivel nacional tenemos lo que llamamos un grupo con múltiples partes interesadas, incluyendo la sociedad civil, que es como el equivalente del comité de implementación conjunta, pero también tenemos una secretaría internacional que proporciona soporte técnico a los países que están implementando los ABA, y proporciona también supervisión en cuanto a la validación, la cual es un proceso a través del cual la Junta Internacional de la EITI verifica los progresos logrados. Con los ABAs tenemos también auditores independientes y funciones de monitoreo forestal independiente que buscan evaluar si las empresas y los gobiernos están respetando de manera eficaz la legislación forestal. Aquí vemos un mapa de los países ABA en el mundo, que estoy segura de que conocen todos estos. Hay países que todavía están negociando los ABA, hay países que los están aplicando, mientras que por parte de los países que están aplicando los ABA, la República Democrática del Congo, Liberia, todos han incluido la silvicultura en el ámbito de aplicación de la EITI. Quiere decir que se han comprometido a publicar información sobre los ingresos del sector forestal. Sin embargo, solo Liberia y Congo han presentado algo de esta información hasta ahora. Marie, si por favor puede eliminar esta ventanilla acá, porque es que nos oscurece una parte de la información. Ah, perfecto. Muy bien, gracias. Y acá ven un mapa de los países de la EITI. Son 51 países actualmente, y los colores diferencian el nivel de progreso. En verde oscuro ven los países que están realizando progresos satisfactorios. En color verde claro es un progreso significativo. Pero bueno, estas herramientas y codificación por colores nos permite evaluar cómo los países están cumpliendo con las obligaciones
evaluaciones. En color azul son aquellos que todavía no han sido evaluados con relación a los estándares de 2016 de la EITI. Algo que no mencioné es que este estándar está en constante evolución y es por esta razón que en la actualidad algunos países han decidido incluir silvicultura en el ámbito de aplicación del estándar. Y hay también países suspendidos o que no han realizado progresos satisfactorios. Lamentablemente, Liberia fue suspendida recientemente y es lamentable porque es uno de los países más avanzados en cuanto a la transparencia de los ingresos del sector forestal. Otros países que han incluido forestería, silvicultura en el ámbito de aplicación son Malawi y Myanmar. Tanto la EITI y los ABA tratan de aportar gobernanza y beneficios en cuanto a reputación. No voy a entrar en detalles aquí al respecto, pero bueno, es bastante evidente en cuanto a la imagen internacional, el crear una igualdad de condiciones y también lo que es único en cuanto a la EITI y a los ABA es que promueven el diálogo entre múltiples partes interesadas e instigan a una serie de reformas en el sector forestal y extractivo. Ahora, ¿cuáles son los requisitos de transparencia con arreglo a la EITI? La EITI le pide a los países que se aseguren de que el gobierno publique información sobre los pagos que han recibido por parte de empresas extractivas, bien sea que trabajen con petróleo, con gas, con operaciones de minería o en algunos casos tala. Y la EITI también exige que las empresas publiquen información sobre los pagos que le realizan a los gobiernos. Y esto es lo que es bastante único y singular sobre la EITI, porque aquí vemos pagos e ingresos. Y esta información se compara lo que llamamos un administrador independiente, que funciona como un contador para asegurarse de que no haya ninguna diferencia y comprueba qué tan preciso, que la precisión de los datos proporcionados. La EITI también es única porque exige cierto nivel de desagregación en cuanto a información general sobre impuestos e ingresos, pero esto puede depender de un país a otro. Pero en general incluye pagos por parte de empresas públicas, pagos en casos en los que se realizan pagos subnacionales. También exige información sobre otros ingresos recolectados, otros tipos de ingresos, por lo que es bastante detallado. En cuanto a los niveles de desglose de los datos, la EITI está considerando introducir requisitos para la divulgación de información al momento de iniciar nuevos proyectos. Un último punto sobre los requisitos de transparencia de la EITI es que la publicación de los primeros ingresos no es obligatorio. Esta no es obligatoria por parte de EITI y Liberia fue el primero de varios países en los que el sector privado contribuyó significativamente a la economía y a los ingresos nacionales. Pero esto no es una exigencia o un requisito obligatorio. En cuanto a los requisitos de transparencia de los ABA, estoy segura de que el público aquí presente está familiarizado con esta información. La mayoría de los ABA incluyen lo que se llama un anexo de transparencia, en el cual figura una lista de documentos y también información que los países son responsables de hacer públicos. Y la lista se negociaba o la negociaban los grupos con múltiples actores, el gobierno, sociedad civil y empresas. Pero en cuanto a la información que vemos en estos anexos, se agrupa en tres grupos. En primer grupo, institucional. En segundo lugar, el marco institucional del sector forestal. En segundo lugar, el proceso ABA.
Y el tercero son datos sobre actividades forestales, incluyendo datos financieros. También los monitores, las personas encargadas del monitoreo forestal independiente han jugado un papel clave en cuanto a la publicación y elaboración de información sobre el sector forestal, porque ellos necesitaban esa información para poder realizar su trabajo. Entonces, ¿cuáles son algunos de los logros y los retos en cuanto a los ABA? Hoy en día, todos los países ABA, todos los países están implementando el estándar ATI, excepto Vietnam. Estos son los países ABA, excepto Vietnam. Y eso es el requisito de información sobre ingresos del sector forestal. Hubo información también importante sobre cómo las sociedades de las organizaciones de la sociedad civil están utilizando la información sobre los ingresos para exigir una mayor rendición de cuentas. En Camerún, en la República del Congo y en Liberia, la sociedad civil ha utilizado la información de transparencia de los ingresos para ayudar a las comunidades al momento de exigir beneficios más equitativos y exigir una mayor gobernanza en cuanto a los mecanismos de distribución de beneficios. En algunos países que están implementando el estándar de ITI y quieren publicar información sobre los ingresos forestales, vemos que los gobiernos están poniendo presión a las empresas, y este es el caso de la República de Congo. En cuanto a los obstáculos a los que se han enfrentado los ABA, en cuanto al acceso a la información sobre los ingresos forestales, vemos que hay pesos, hay cargas administrativas por parte de una serie de instituciones, por lo que resulta muy difícil divulgar la información. Quizás no siempre cuentan con la información, los mecanismos de información adecuados, y algunos países como Camerún o Ghana han visto que se han realizado esfuerzos para utilizar sistemas automatizados, pero la información sigue siendo muy escasa en cuanto a la transparencia de los ingresos del sector forestal. También hay una carencia de una cultura de transparencia, y también se carece de un marco legal adecuado. Las empresas dedicadas a la exportación son menos transparentes que las empresas dedicadas al petróleo, a la extracción de petróleo y minería. Quizás no, la empresa maderera, la industria maderera, no ha sido objeto o ha estado sujeta a las mismas exigencias que las industrias petroleras. Y la sociedad civil a la sociedad civil se le hace muy difícil el tener acceso a la información cuando la solicitan. Y en el sitio web oficial del ABA, esto debería crearse para proporcionar más información sobre los ingresos y más información en general. Como resultado, ninguno de los países ABA que en estos momentos están implementando el ABA están cumpliendo con sus obligaciones de transparencia plenamente. En cuanto a la transparencia de los ingresos. En cuanto a la ATI, las buenas noticias es que son cada vez más el número de procesos nacionales que buscan esclarecer la situación en el sector forestal y que complementan para complementar la información que se publica a través de los ABA, en caso de que también estén implementando un ABA. También hemos visto que algunas de estas divulgaciones son objetos de debate público, y esto contribuye a entender mejor el sector forestal. En el caso de la República del Congo, el organismo responsable del monitoreo forestal independiente publicó un informe centrado específicamente en los impuestos y ha dado con multas que las empresas no han pagado. Y esto da lugar a un debate bastante interesante sobre lo que las empresas
empresas debían haber pagado, en cuanto a la cantidad de ingresos que el gobierno está perdiendo todos los años por motivos de cobro de impuestos. Hay una serie de países EITI que han adoptado una ley de transparencia. Aquí tenemos a Nigeria, Liberia. Liberia tiene una ley de transparencia y también una ley de EITI en Nigeria. En la República del Congo también tenemos una ley de transparencia y estas leyes fueron el resultado de la EITI. En cuanto a qué nos preocupa, es que la transparencia de los ingresos forestales solo son opcionales, por lo que lo llaman una innovación, no es obligatorio. En cuanto a países que han incluido la silvicultura en el ámbito de aplicación de su EITI, la mayoría de las veces el gobierno publica información sobre los pagos, pero las empresas se niegan un poco y entonces son como divulgaciones unilaterales, por lo que no se pueden comparar con ningún otro dato. Y otro desafío es la calidad de los datos. Algunas de las empresas proporcionan información que no ha sido objeto de auditorías, entonces no tiene valor ninguno. También me gustaría hablar rápidamente sobre algunos ejemplos, y estos son algunos de los países en los que hemos visto la mayor cantidad de avances. Liberia es un modelo, han sido pioneros en cuanto al tema de la divulgación de información sobre los ingresos forestales desde 2009 y ha publicado informes anuales sobre los ingresos del sector forestal, pero la calidad de los datos a veces es deficiente y hablaré sobre esto más adelante cuando les muestre una imagen sobre una evaluación realizada por la Secretaría de la EITI durante el último proceso de validación. En cuanto a la República del Congo, la divulgación de ingresos forestales es más reciente, pero solo el gobierno publica información sobre los pagos realizados a las empresas. Las empresas constantemente se niegan a divulgar esta información y el último informe de la EITI indicó que solo una empresa publicó los pagos realizados al gobierno. Pero los datos de esta empresa también parecen ser algo problemáticos porque no han sido objetos de auditoría, pero bueno, eso es otra historia. La Junta de la EITI también está algo preocupada por la situación en el Congo, pero también con el progreso logrado, porque el sector forestal es sumamente importante en el Congo y debemos asegurarnos de que esta información sobre los ingresos se publique. Aquí vemos una tarjeta de evaluación utilizada en Liberia. Esto se realizó durante la validación de 2015 y si ven la casilla de recuperación o de cobro de ingresos, vemos que no tienen, que tienen un nivel satisfactorio, pero aquí vemos estas casillas en las que la calidad de los datos son problemáticos. En esta diapositiva ven la información sobre el último informe de la EITI en Congo, que cubre el ejercicio 2015-2016, y aquí vemos que no hay información, solo esta empresa publicó la información. Aquí vemos la columna de gobierno. Entonces, ¿qué podemos decir en cuanto al modo en que la EITI y los ABA se complementan? En primer lugar, la EITI proporciona datos completos y desglosados, y estos se reconcilian, se comparan de manera independiente. Los pagos realizados por las empresas se comparan con los pagos declarados por el gobierno como recibidos. Y los ABA, la publicación, de acuerdo con los ABA son contractuales, por lo cual son vinculantes y esta información es obligatoria. En segundo lugar, la EITI utiliza una combinación de incentivos y amenazas. El país simplemente se le puede sacar del EITI si no cumple con sus requisitos, pero este mecanismo no existe con los ABA, aunque sí existe la posibilidad técnicamente de suspender un ABA
Y aquí lo interesante en cuanto a los ABA, que es algo que no tiene la EITI, es el papel que desempeñan los auditores y el monitoreo forestal independiente, que ayudan a evaluar si el gobierno y las empresas están respetando la legislación forestal. En tercer lugar, la EITI alienta a la divulgación de información sistemática, porque ellos quieren garantizar que la transparencia esté generalizada en la cadena de valor en el sector forestal y que va desde cómo se utilizan los ingresos. En el caso de los ABAs, la información proporcionada quizás es menos técnica y menos compleja. No sé si han visto algunos de los informes de la EITI, pero son bastante complejos y difíciles de entender. Pero aquí vemos también que los ABA han hecho muy bien en cuanto a el llevar la información al nivel de las comunidades, con guías simplificadas y otro tipo de materiales. En cuanto a las recomendaciones finales, hay una gran cantidad de recomendaciones, pero no caben todas en esta diapositiva. Pero algunas de las claves aquí son una legislación sobre la transparencia, que de verdad ayudan, y asegurarnos de que todos los actores divulguen la información, tanto organismos gubernamentales como empresas privadas. Y es difícil para explicarle a las empresas por qué deben divulgar esta información si no están obligadas por ley a hacerlo. También es importante que los países ABA comiencen a evaluar algunos de los mecanismos de divulgación de la EITI. Por ejemplo, el portal de la EITI incluye acceso a todos los informes publicados por la EITI y es muy fácil de utilizar, se actualiza con bastante frecuencia. En estos momentos, ningún país ABA, a menos que me equivoque, a pesar de Ghana, pero ningún país ABA cuenta con un mecanismo formal para evaluar el progreso en cuanto a la transparencia. Y esto es algo que hace falta. Quizás debamos considerar cómo los informes anuales de los ABA sean menos descriptivos y más críticos en cuanto a la evaluación del progreso, en cuanto a la transparencia. Con relación a la EITI, como dije, la información es bastante compleja y las comunidades no suelen tener acceso a estos portales, a esta información, por lo que debemos asegurarnos de llevar a cabo esfuerzos para simplificar la información sobre la comparación de los datos, sobre todo para las comunidades que se ven repercutidas o impactadas. También sabemos lo difícil que resulta a la sociedad civil el funcionar, el llevar a cabo sus actividades en algunos de estos países debido a restricciones, intimidación, acoso, etcétera, por lo que es importante que tanto la EITI como los ABA proporcionen un espacio seguro para que la sociedad civil pueda analizar la información que se le proporciona y para exigir acceso a esta información. La EITI quizás es un poco más equilibrada porque algunos de los requisitos tienen que ver con protocolos de participación de la sociedad civil y para lo que es necesario que esto sea independiente, libre y eficaz. Este protocolo no existe como parte de los ABA, pero la naturaleza del proceso ABA se asegura de que todo el mundo esté incluido. Pero esto sigue siendo un problema y vemos que los países han seguido adoptando legislaciones que restringen las actividades de las ONGs y la sociedad civil. Y me gustaría finalizar con esta diapositiva con algunos recursos o materiales interesantes que se han publicado, algunos publicados por Fern en cuanto a la transparencia de forma general, y hay otros materiales publicados por la EITI. También cabe destacar que en algunos países, incluyendo Camerún y la República del Congo, las ONG han publicado informes de transparencia centrándose en la silvicultura, en el sector de la minería, en el sector agrícola, y esto proporcionan bastante información muy valiosa sobre los ingresos del sector forestal. Y también me gustaría decir que Fern tiene previsto seguir trabajando en estos temas, así como publicar una nota informativa sobre EITI bosques, específicamente en el caso del Congo, para garantizar que se puedan lograr mayores avances con mayor rapidez. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Marie-Ange, y por favor permanezca en la línea para nuestra discusión posterior. Y ahora pasamos a los últimos dos ponentes. Primero, Hugh Speechley, que va a representar FLEGT en Myanmar, y después pasaremos a la presentación de Kerstin Canby, que es la directora de Forest Friends de la iniciativa FTI, y va a presentar específicamente sobre el AIT de Myanmar. Buenas tardes a todos, yo soy Hugh Speechley. Yo estuve involucrado en el proceso ABA en Myanmar desde 2015 hasta finales del año pasado como facilitador FLEGT, y he sido he asesorado al Ministerio de Conservación Ambiental y Recursos Naturales, y quiero presentarles información general información de contexto sobre la silvicultura en Myanmar y a dónde llegó FLEGT en Myanmar hasta el año pasado. Sobre el país, aquí vemos, es un país muy bonito, con una enorme diversidad étnica. Hay 14 estados y regiones, y los estados son aquellos grupos en los que las comunidades étnicas son más dominantes, y las regiones son las que vemos con grupos Bama, que conforman la población principal. El territorio total son 678.000 kilómetros cuadrados. La distancia entre el norte y el sur es de 1.931 kilómetros. La frontera tiene un perímetro de 5.876 kilómetros. Y los países fronterizos son Bangladesh, India, China, Laos, Tailandia, por lo que esto proporciona una gran cantidad de posibilidades para el comercio transfronterizo. Y la población es de alrededor de 51 millones de personas, pero incluye más de 100 grupos étnicos. El principal grupo son la población Bama, que conforma la mayoría de la población. La mayoría del pueblo Bama son budistas. Y podemos tener, en algunas regiones podemos tener combinaciones de budistas, católicos, cristianos y otras religiones. Y ahora veamos dónde están distribuidos los grupos étnicos. Aquí ven las principales zonas de residencia. Y vemos cómo esto está enlazado con dónde se encuentran los bosques. Estoy seguro que muchos de ustedes son conscientes que casi desde la independencia han habido guerras constantemente entre el centro y varios grupos étnicos que exigen mayor autonomía o independencia. Y parte de esto se debe, que quieren una mayor independencia y no quieren estar controlados por el gobierno central, pero otra parte importante es el tema de los recursos y los bosques y la madera. Entonces, este es un problema al que Myanmar se ha enfrentado desde hace muchos años, desde su independencia. Todavía hay conflictos violentos en muchas de las zonas fronterizas. Han escuchado de Rakhine, de los refugiados musulmanes que van a Bangladesh. Pero también tenemos el grupo Rakhine, con enfrentamientos bastante serios en la zona nórdica. Y si ahora analizamos el tema de los bosques, la reducción de las zonas forestales, aquí vemos alrededor de 10 millones perdidas desde 1990. Vemos que 400.000 hectáreas se han perdido desde 1990. Perdonen, son 400.000 anuales. Pero si vemos los últimos 5 años, o el periodo entre 2010 y 2015,
vemos que la tasa es mucho mayor, representan 1,8% de pérdida forestal anual. Y si lo comparamos con Indonesia, que es el país en la región con la mayor tasa de deforestación, la tasa es de 0,73%. Es como la mitad o incluso menos que la tasa de Myanmar. Por lo que Myanmar se ha enfrentado a un problema muy grave de deforestación. Y es importante notar que su contribución, sobre todo al cambio climático, y el papel que puede jugar para contrarrestar los efectos del cambio climático y la generación de los bosques es un objetivo clave. En cuanto a los bosques y el sector silvícola de Myanmar, aquí vemos que todos los bosques estatales están gestionados por el Departamento Forestal. La venta de las actividades de aprovechamiento y la venta de trozas están bajo el monopolio de la empresa maderera de Myanmar. No hay concesiones forestales. Desde los 90 hasta 2016, la empresa maderera de Myanmar tuvo que cumplir con los ingresos, con los objetivos de ingresos del gobierno. Estos contratos se daban a empresas que se veían favorecidas y que a menudo tenían vínculos militares, y a veces se les pagaba con una asignación de trozas, y esto creó un mercado paralelo para la madera en el país, y la mayoría de estas trozas se exportaban. Era un volumen enorme de madera exportada desde mediados de los 90 hasta 2014, cuando se introdujo la prohibición de exportación de trozas. Estados Unidos impuso sanciones a la MTE o la empresa maderera de Myanmar debido a conexiones militares con funcionarios que participaban en el ejército o habían sido militares, y esto daba lugar a transferencias extranjeras y se iba a Taiwán, a Malasia, Singapur, por lo que el país de origen para la exportación no sería Myanmar. Y se negociaron, la Asociación Internacional de Productos Madereros negoció una exención de las sanciones para sus miembros bajo la condición de que ellos ayudarían a la mejora de la gobernanza forestal en Myanmar. A lo largo de la historia reciente ha habido una gran cantidad de comercio ilegal transfronterizo con los países vecinos. Cuando Tailandia introdujo la prohibición, pues esto dio lugar, incrementó este comercio ilegal, y ahora, especialmente con China. El nivel pues ha caído un poco desde entonces, el nivel de exportaciones ilegales. Desde entonces, Myanmar y China han firmado un memorándum de suspensión, y esto ha dado lugar a una caída significativa en estas tasas, y Myanmar no ha permitido ningún tipo de comercialización de productos madereros, comercialización transfronteriza. Cuando se introdujo la prohibición de exportación de trozas en 2014, algunas de las empresas que se habían enriquecido con el sector maderero pues se fueron a otros negocios más rentables como la minería y otros sectores. Y durante la estación de tala de 2016-2017, el gobierno reconoció que se estaba enfrentando a una crisis y se suspendió completamente la tala por completo, y se descontinuó los sistemas con los contratistas, se suspendieron todos los contratos, y ahora todas las ventas se realizaban a través de un proceso de licitación abierta. Pero esto no quiere decir que esto dio solución al tema de la tala ilegal. Y acá vemos el proceso FLEGT. En 2014, el gobierno de Myanmar expresó su interés en el proceso ABA. Vieron que los países vecinos habían comenzado a averiguar al respecto. Indonesia
había firmado su ABA y estaba en progreso para recibir o comenzar a emitir licencias FLEGT, lo mismo para Tailandia, Laos. Entonces, bueno, Myanmar pudo ver que esto podría aportar ciertos beneficios. En 2014, una subvención de la Unión Europea a una ONG local, que ahora se llama ALARM, y ellos se vincularon con el Danish Church Aid para que iniciara un programa de sensibilización sobre FLEGT y llevaron a cabo 3 programas específicos en 2 regiones y en un estado. Uno de ellos en una región principalmente dedicada a la tala. En enero de 2015 se llevó a cabo un taller de introducción que dio lanzamiento a la etapa de preparación del lava. Y esto Myanmar lo vio como un compromiso por parte de la Unión Europea de que con seriedad querían iniciar las negociaciones del lava. Un proceso con múltiples interesados, una fuerza de tareas provisional con 24 miembros se conformó para comenzar a prepararse para las negociaciones del lava, un asesor provisional para Monroec y también un facilitador provisional se unieron al proceso. En junio de 2016, DFID proporcionó una subvención de 4,65 millones de libras a lo largo de 3 años para programas y permitió que se llevara a cabo un proceso de consulta con todas las partes interesadas en todas las regiones y estados, y para esto fue necesario conformar grupos de múltiples partes interesadas, las estructuras formales necesarias para prepararse para la negociación. Y como resultado de este proceso de consulta, se formó este grupo de múltiples partes interesadas con 28 miembros, 7 de cada sector: gobierno, sector privado, sociedad civil y también representantes de cada uno de los estados y regiones, a fin de que se pudiera divulgar la información y fortalecer la posición al momento de entablar las negociaciones. Finalmente se preparó una estrategia de comunicación y se comunicó de qué se trataba el FLEGT. Hubo comunicación por parte de los diversos grupos de múltiples partes interesadas sobre qué era la gobernanza y la gobernanza forestal. También durante esta etapa, la FAO realizó un análisis de brechas sobre el sistema SAL de Myanmar y este se basó en gran medida en la definición del grupo asiático sobre la definición de la legalidad. Y este se diseñó sin ningún tipo de consulta a las partes interesadas. Y en definitiva no se consultó a la sociedad civil y como resultado las OSC lo rechazaron como que no había fundamentos para ninguna ABA. Y esto causó bastante fricción. Hubo bastante fricción entre las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno, sobre todo en cuanto al sistema para asegurar la legalidad. Al mismo tiempo, esto se llevó a cabo como respuesta a ciertas secciones del EUTR y medidas del EUTR que se tomaron contra Myanmar. El gobierno acordó elaborar un documento en el que se demostraba la situación actual de la cadena de suministro, cada uno de los eslabones de la cadena de suministro, desde el aprovechamiento, el transporte de las trozas, a la venta, el procesamiento, hasta la carga en los barcos. Los diferentes eslabones de la cadena de suministro se describían, se traducían cuando eran necesarios, porque estos no estaban en inglés, y esta fue la primera vez en que estos documentos estaban disponibles en un mismo lugar. Y este fue el resultado del primer caso de EUTR en Suecia, que pasó de ser un proyecto a pasar algo verdaderamente importante. En noviembre de 2018, creo que estábamos comenzando a incrementar las medidas y como respuesta a la crisis, 700,000
refugiados Rohingya o más cruzaron la frontera y DFID decidió finalizar el apoyo que venía prestando a Myanmar. Y aquí, bueno, se debatió la posibilidad de quizás ampliar el soporte, pero no, DFID decidió finalizarlo. Se cuenta con algún tipo de financiamiento por parte de la FAO, pero no es de la misma envergadura. Pero las organizaciones de la sociedad civil de Myanmar están comprometidas que hay que seguir sacando este proceso adelante. Así que si hay alguien que quiera financiar el proceso, pues pónganse en contacto conmigo. ¿Y qué sucedió como resultado del FLEG? Bueno, se fortaleció la participación de las partes interesadas, se creó el grupo de trabajo y esto fue una plataforma para las deliberaciones. También la capacidad durante el proceso para comenzar a hablar sobre temas difíciles, pues esta mejoró. Algunos de esos temas eran bastante problemáticos y simplemente el hecho de que estas personas decidieran reunirse y entablar relaciones para discutir estos temas de una forma más aceptable, pues ya fue un buen progreso. Los estados y las regiones, es necesario entender qué era lo que ellos consideraban que era una buena gobernanza. No se trata del gobierno que va a estas regiones y estados y les dice. No, se escuchó cuáles eran sus preocupaciones legales. El proceso para nombrar miembros de las organizaciones de la sociedad civil en el grupo de múltiples partes interesadas fue bastante democrático y el grupo de múltiples actores está debatiendo una nueva versión de cuáles son las reglas forestales. Porque a finales de 2018 se aprobó una ley forestal, pero el grupo de múltiples actores está buscando quizás enmendarla a fin de mejorarla. En cuanto al monitoreo y la elaboración de informes por parte de las organizaciones de la sociedad civil, pues se permite, esto está permitido y aceptado. Se ha mejorado el acceso a las respuestas a los casos de EUTR. Nos estamos quedando sin tiempo acá. Sí, por favor, trate de apurarse, señor Hugh. Solo en cuanto a la respuesta a los casos del EUTR, se dice que las autoridades competentes de la Unión Europea dicen que no es posible para los operadores que realicen una evaluación de riesgos inadecuada debido a la situación específica de Myanmar y que, por lo tanto, el comercio de la teca procedente de Myanmar no puede continuar hasta que los problemas en Myanmar se hayan resuelto. Monroe aceptó la necesidad de contar con una mayor transparencia y todavía es necesario seguir mejorando. Necesitamos una visión más clara para FLEGT. También hasta cierto punto se le ve como un proyecto más. Necesitamos desarrollar la confianza entre los grupos de partes interesadas y cómo vincular el proceso FLEG al proceso de paz. ¿Cómo podemos asegurarnos de que FLEG no afecte este proceso de paz tan delicado? Hay una opinión también de que las agencias gubernamentales dicen que si un producto es legal, el abastecimiento es legal, pues todo el mundo debe creerlo. No hay necesidad de mostrarlo con pruebas o evidencias o de que se realice una verificación independiente. También hay un memorándum de entendimiento con China, pero este todavía es secreto, por lo que no sabemos en realidad qué está sucediendo al respecto. Muchísimas gracias. Bien, pues ahora vamos a pasar al EITI de Myanmar. Ya hemos hablado un poco sobre la historia del EITI. Una de las cosas importantes que intentamos conseguir en Myanmar, ¿dónde está el dinero recaudado por estos recursos naturales que tiene? ¿A dónde van esos ingresos y están beneficiando a los ciudadanos de Myanmar?
Esta es mi diapositiva de transición. ¿Qué es lo que busca el EITI? Están los contratos, las licencias, la producción, recaudación de ingresos, asignación de ingresos y la contribución social y económica del país. ¿Por qué añadió Myanmar un informe sobre cuestión forestal? No era obligatorio. Se añadió por demanda de la OSCE. ¿Cómo ocurrió esto? Fue la presión de las OSCE. Hay que darle crédito a la transparencia, a la Asociación de Transparencia y Rendición de Cuentas, que tiene más de 450 miembros de la sociedad civil y pertenecen a todos los 14 estados y regiones de Myanmar. Aunque no había una presión por parte del secretariado del EITI, que no tenía experiencia forestal a nivel de EITI. En todo caso, era algo que decían que no sabían, que no conocían muy bien porque no tenían plantillas ni nada preparado. Y tampoco había dinero procedente de donantes para este tipo de informes. Creo que el Banco Mundial proporcionó algo de dinero para asistencia técnica y formación. Se me ha olvidado mencionar que este es trabajo realizado bajo el liderazgo de Art Bandel. Así que he estado trabajando con nosotros en Myanmar, pero no puede estar aquí hoy con ustedes y por eso yo soy la que está dando la presentación en su nombre. El hecho de que la sociedad civil tuviera una opinión tan fuerte que pudiese conseguir incorporar la cuestión forestal en el EITI significa un poder importante a la sociedad civil. Significa que tuvo un asiento y una función clara en el grupo de múltiples actores en la toma de decisión en Myanmar. El informe sobre forestal apareció en enero de 2019. No tiene todo lo que dice Marie-Ange que debería incluir un informe forestal. Abarca los ejercicios financieros 2014 y 2015. La idea general apareció hace un par de años, así que solamente tenían esos datos. Voy a saltarme esta parte sobre Liberia, pero tengo que decir que fue más o menos el modelo. Además, Myanmar y Liberia comparten ciertas características, son estados post-conflicto y hay tensiones que siguen estando ahí en un país con un sector de madera muy importante. Así que hay las siguientes tensiones. Los ingresos procedentes de la madera no llegan a las comunidades que son las que estén enfrentándose a las mayores amenazas procedentes de los cambios climáticos. Ahora le voy a dar, ahora le he dado al botón con el pie, ahora no veo la pantalla, así que voy a tener que mirar la pantalla principal. ¿Cuáles son las conclusiones? No se depriman, hay muchas discrepancias. Las conclusiones no son lo que importa es que ha comenzado el diálogo. Una de las primeras cosas que se obtienen del EITI era la primera lista de todas las empresas que operaban, qué pagos estaban haciendo, qué impuestos pagando, qué es lo que están exportando. Y parte del análisis se basaba en umbrales de pagos. Esa era la prioridad en la que se estudió con más profundidad. Lo que no conseguimos y que el EITI iba a solicitar en un principio es la propiedad usufructuaria. Tienen los nombres de las empresas, pero no sabemos quiénes son los propietarios. En teoría es posible que la misma persona sea la propietaria de todas las empresas. Por lo tanto, es necesario conocer esa propiedad usufructuaria, por ejemplo, para saber si el gobierno también es propietario en parte de alguna de estas. Encontramos muchas discrepancias en la información sobre los ingresos. En la izquierda está Myanmar Timber Enterprise y a la derecha es algo un poco diferente. Es una tabla diferente sobre las 14 departamentos y también habla de producción de teca, de madera de teca.
Es fácil, el informe no es tan difícil de leer, pero tienen que entender muy bien el sector para saber qué es lo que pasa, qué es lo que falta y cómo encaja todo. Así que hemos hecho una especie de infografía sobre lo que tiene que hacer. Es la producción de madera de teca, fue 275 toneladas de opus, mientras que los diferentes departamentos del gobierno informaron de 111 y de 104 toneladas. Por lo tanto, no sorprende que unos estuviesen informando de ventas mayores que en la oferta disponible. No voy a decir que esto es lo que esté ocurriendo, sino que los datos simplemente no funcionan. Hay otra tabla que en la que se ve que los beneficios son mayores que las ventas. Si se puede hacer esto, es que seríamos todos millonarios. También había otras cosas interesantes con respecto a los cánones de regalías. Los pagos no incrementaron, incluso cuando aumentaron los impuestos. Hay muchas variaciones entre las regiones y esto podría ser una señal de una discreción indebida en cuanto a la recaudación de regalías. Hay poca correlación entre los volúmenes y los pagos de impuestos de los que informan las empresas. El gobierno informó de 14 millones de importaciones a China. China informó de 374 millones. Casi todos son trozas que vienen por una frontera terrestre. Estos son, la mayoría habrían sido ilegales y los datos de la FAO informó sobre unas cifras incluso mayores. En las empresas en sí, 121 empresas informó de exportaciones de teca, pero de esos 54 no informó sobre aprovechamiento o compras de teca. Entonces, ¿de dónde procedían estos? Y otras 48 informaron de exportaciones, pero no compraron suficientes o aprovecharon suficientes materiales, es decir, tanto como exportaron. Por lo tanto, hay algo que está pasando, pero no sabemos exactamente qué. Precios incoherentes de materias primas. 13 empresas se informaron de que pagaron más a MTE por las trozas de teca que los precios de exportación. Este informe forestal de IETI no incluyó los contratos y licencias. Esperamos que el siguiente informe sí lo haga. Y además no entró tampoco en la recaudación de los ingresos y a dónde se asignaron los ingresos en el presupuesto. Vimos que la distribución de los beneficios fue el 26% de esta fue el presupuesto. Y el otro, el 74% fue a otras cuentas de MTE. Y esto ocurrió también a las otras empresas estatales. ¿Dónde están esas otras cuentas? Es un gran misterio, pero lo bueno es que no sabemos si es por el EITI o por otras cosas. Parece que estas otras cuentas sí que se están analizando en más profundidad. Nadie sabía qué estaba ocurriendo en este dinero. Algunos decían que se estaba utilizando en proyectos de educación, pero era un poco raro. Mientras que el MTI estuviera a su cargo impuestos presupuestos dedicados a educación. Ha habido mucha capacitación y diálogo y concienciación sobre la transparencia, capacitación del gobierno, de las organizaciones de la sociedad civil, multiactores y de los periodistas de Myanmar. También hay un lanzamiento oficial, no esta semana, sino la que viene. Las OSC se juntarán y tendrán un lanzamiento oficial y el viernes habrá un taller para hablar sobre las conclusiones. Pero también empezará, esperamos, porque está en el orden del día, a elaborar un mapa o una hoja de ruta para la reforma. La respuesta del gobierno ha sido bastante buena.
Gran parte de esto es que ya estamos haciéndonos cargo de esto. Estos son datos de 2014 o 15. Las ONGs ya están preparando sus respuestas a la respuesta que esperan recibir. Perfecto, enséñanos lo que estás haciendo. En junio de 2018, el gobierno de Myanmar creó un grupo de trabajo de propiedad usufructuaria para abordar el problema que he mencionado anteriormente, que es esencial para abordar los posibles conflictos de interés y corrupción. Y creo en esta diapositiva, hace unas pocas semanas han confirmado que van a hacer otros 2 informes forestales para abarcar los años siguientes. Estábamos preocupados de que este informe asustara a las personas y no quisieran hacer otros informes posteriores, pero hasta ahora han confirmado que van a elaborar informes posteriores y ya hemos visto borradores. Quizá ya hemos hablado de esto, pero sabemos que el objetivo del EITI es que lo que dice el sector que paga es lo que recaude el gobierno y que los pagos en última instancia beneficien a los ciudadanos. Las LAS, tal y como están diseñados, garanticen, que se hagan todos los pagos, pero creo que tenemos que estar pendientes y esta es otra manera de conseguir los datos desde otro punto de vista. Así que ahora mismo creo que es estupendo que haya dos ángulos funcionando. Y la EITI de Myanmar no es una auditoría del sistema SAL, pero puede identificar dónde se pierden o dónde van a parar los pagos, los sistemas de pagos. El informe forestal del EITI también está vinculado con esfuerzos sobre reformas más amplios, seguir la financiación pública y la manera en la que esta está estructurada en Myanmar. He sacado una frase que es mejorar la disponibilidad y la accesibilidad de los datos y el desarrollo de mejores sistemas para la certificación, trazabilidad y la evaluación de... y se queda en blanco. No, esto es para las piedras preciosas, no es para la madera. Creo que existen los mismos problemas para las piedras preciosas que en la madera. Y estos son sectores mucho más grandes en Myanmar. Así que tenemos la ventaja de poder acompañar a los otros sectores también. Algunas de las reformas sería para el Ministerio Monroe realizar sería bastante difícil. Y también tiene mucho que ver con el proceso de paz. Las organizaciones étnicas están muy interesadas en las conclusiones. Estos problemas étnicas son las que siguen frenando el proceso de paz. Así que saber dónde va a parar el dinero es muy importante para el sistema y el proceso de paz. Muy bien. Muchas gracias a todos nuestros presentadores y ahora les voy a invitar a que vuelvan y nos quedan aproximadamente 15 minutos para preguntas. Seguro que hay muchas preguntas, así que vamos a aceptarlas en grupos de 3 y empezaremos por aquí con la primera pregunta. Después la señora de atrás y después usted. Buenas tardes, soy Steve Reed de la Fundación Ford en la oficina de Indonesia. Doy muchas gracias por sus presentaciones. Me parece que, aunque esté en Indonesia y esté tratando del tema del EITI y el ABA, allí una cosa que está claro que se ha visto en Indonesia y en los sitios donde están trabajando ustedes es la influencia del el desarrollo de la financiación de China y de los patrones de consumo para diferentes productos. Creo que la cuestión sería en qué medida hacen las EITI y los ABA tienen un impacto con el gobierno chino. Lo podemos utilizar como un concepto general. Creo que cierta colaboración con ellos, las estructuras de incentivos que están estableciendo desde el mercado y desde la política son las que anulan las cosas con las que nosotros estamos trabajando ahora mismo. Creo que mi pregunta es ¿dónde entra China en esta conversación?
Gracias. Me llamo Laurence Weteso, soy de Camerún y trabajo para una organización de la sociedad civil. Tengo un par de preguntas para Marie-Ange y Kristen y también para Clotilde. Mi pregunta para Marie-Ange es, en la práctica, ¿cuál es el valor añadido para un país ABA para que incluya los bosques en el EITI? Y para Marie-Ange, ella dijo que el ABA tiene requisitos más altos que el EITI y que de la presentación de Kirsten, todas estas discrepancias que proceden del informe EITI no supone un cierto solapamiento para un país que tiene el acuerdo ABA, tener también ese informe EITI forestal. Es decir, para resumir, no es una herramienta más que en la práctica no aporta ningún cambio. Para Clotilde, la pregunta es, bueno, primero, gracias por toda la información que tengo sobre la CBCR. Acepto que son datos nuevos como organización de la sociedad civil y quiero saber qué pagos se tienen en cuenta aquí. ¿Se refiere solo a los pagos legales o incluyen también los pagos informales? Si no incluye los pagos informales, ¿no supone otro obstáculo para la eficacia de este reglamento? Y aquí tenemos la tercera pregunta. Gracias. Soy Alec Dawson, de la Agencia de Investigación Medioambiental. Se lanzó un informe recientemente sobre la corrupción en Myanmar. Tengo una pregunta para Hugh y Kirsten, que hablaron de Myanmar. Respecto al informe, las respuestas que recibimos de MTI fue: esto es antiguo, esto ya no está ocurriendo aquí. Y de igual manera, oficialmente dicen que han reducido las cuotas de tala y que la tala se ha reducido considerablemente. ¿Qué piensan ustedes sobre la capacidad para verificar estos informes? ¿Creen ustedes que son posibles, que están disponibles las herramientas para hacerlo? ¿Cuándo creen que vamos a tener los datos para poder verificar las cosas sobre las que están diciendo sobre la tala y la corrupción actualmente? La primera pregunta era para Indonesia sobre la influencia de China. ¿Quién le gustaría responder a eso? Es una pregunta muy importante porque todavía sigue habiendo gran cantidad de comercio transfronterizo, incluido el carbón, que no es tan conocido. Hay un gran volumen que traspasa las fronteras. Hay un memorándum de entendimiento que se firmó el año pasado entre China y Myanmar con el objetivo de tener cierto control sobre el comercio. Anteriormente parecía que la responsabilidad estaba delegada a la principal provincia de China en la frontera. Creo que Beijing lo cogió y dijo que había que solucionarlo, pero creo que el contenido en sí del memorándum no está publicado y, por lo tanto, los datos, los detalles no están nada claros. Creo que, en términos más generales, con respecto a lo que ya se está haciendo, creo que quizá otros en esta sala puedan responder mejor. Quizá puedan hablar con ellos después. Gracias. La segunda pregunta era de Camerún sobre el valor añadido de incluir al sector forestal al EITI, y la pregunta era para Marie-Ange.
Marianne, ¿sigue ahí? Sí, sigo aquí. ¿Me pueden oír? Gracias por la pregunta. Me gustaría decir que hay dos motivos principales por los que es interesante para un país implementar el ATI. En primer lugar, la conciliación del ATI proporciona más solidez a los datos publicados. No existe una conciliación bajo el ABA, simplemente tienen que publicar la información y esta información se concilia de forma independiente y esto proporciona una base sólida no solo para los ciudadanos, sino para las partes interesadas en la gobernanza, que pueden confiar en que esa información sea genuina. Y el segundo valor añadido es que el ATI publica informes con frecuencia anual, por lo tanto se obtienen datos a nivel anual y esa información se puede comentar después en las comunidades y demás que pueden ver si que ha recibido el gobierno, si ha recibido lo que debería recibir, si las empresas están recibiendo los beneficios a los que tienen derecho. Así que diría que, por un lado, la conciliación y segundo, la frecuencia. Pero quizá Kirsten tenga otras ideas. Había una pregunta. No, yo responderé después cuando responda a la tercera pregunta. Sí, con respecto a la segunda pregunta sobre los pagos informales. Gracias por la pregunta. No soy legisladora, pero diría que sería bastante complicado investigar. No obstante, sí se puede pensar en un buen sistema que pueda mejorar la transparencia, en última instancia debería poder capturar esos pagos informales. Así que si tenemos más claridad y transparencia sobre esos pagos y también sobre qué entidad dentro del gobierno está recibiendo los pagos, qué tipo de pagos debería incluirse. Por eso, cuando la legislación de la UE habla de ciertos tipos de pagos, tenemos que asegurarnos de que haya directrices sobre la interpretación de estos pagos y también de que sean más amplios de lo que lo son actualmente para que puedan abarcar todos los tipos de pagos que no formen parte todavía del ámbito del reglamento. Si los miembros de la sociedad civil tienen más claridad, les dará la oportunidad de observar dónde se pueden haber hecho algunos pagos informales y, por lo tanto, poder empezar a hacer preguntas a las empresas y a los gobiernos. Y la última pregunta. Sí, están en lo correcto. Esos datos son antiguos, pero también lo que hay que aplicar ahora es un comienzo nuevo, comenzar de cero. Y como dije anteriormente, no hay bastante experiencia en cuanto a la estructura forestal por parte del ATI, por lo que bueno, es aprender un poco haciendo las cosas. Y yo la semana que viene voy a tomar parte durante esta reunión y sé que hay otras ONG que están anticipando la respuesta, por lo que yo espero que vengan preparados con balas precisas de información y preguntas para dar con la información. Y aquí a veces sabemos algunas respuestas por parte de las organizaciones que dicen, bueno, quizás estos datos no están bien, esto hay que analizarlo, pero ustedes hay que darse cuenta de lo difícil que es que los organismos gubernamentales nos proporcionen la información, de que la ATI nos proporcione la información. Entonces, ahora podemos comenzar a iniciar a redactar nuevos informes. Estamos en el proceso para adaptar y asesorar, proporcionar asesoramientos sobre cómo tener acceso a esta información y cómo esta información puede ser más clara. Quizás en una semana les pueda dar más información al respecto, pero yo creo que esto es un buen comienzo y tengo ganas de ver qué sale a relucir a la luz del próximo informe. Bueno, vamos a hacer una ronda de preguntas, pero muy, muy breve. Gracias. Yo soy Ewan Grant.
y he trabajado en los estados que solían ser estados soviéticos con los organismos encargados de hacer cumplir la ley, por lo que sé cómo funcionan estos organismos institucionales o gubernamentales. Pero ¿no les parece que todo esto es un poco como un chiste y que el interés principal de un estado como como es China? Y algo específico que quiero comentar, un comentario muy interesante realizado, es que hay algunas cosas que se están llevando a cabo, que están sucediendo en Myanmar, porque algunas de las estadísticas ya están muy obsoletas. Pero entonces la Secretaría de EITI en Oslo ha tratado de llegar a una conclusión sobre qué es lo que puede estar sucediendo. Porque honestamente a mí no me parece que es necesario entender mucho sobre la situación. Es bastante clara. ¿Tenemos otra pregunta por aquí? Sí, muchas gracias. Mi nombre es Nibwali, vengo de Liberia y de una asociación que trabaja en temas relacionados con el clima. Yo trabajo como director en la EITI. Yo postulé para convertirme en miembro de la junta de la EITI y tengo experiencia en el proceso ABA y quiero dar primero reconocimiento a las hermosas presentaciones que han realizado el día de hoy y quiero decir dos cosas. Para que el proceso funcione, es necesario centrarnos en la transparencia, por lo que hay una oportunidad justa para saber qué es lo que el gobierno debe haber recibido y lo que ha recibido. Y en segundo lugar, nosotros necesitamos poner el énfasis en la calidad de los datos, porque me parece que eso tiene un valor crítico. Así es como se toman decisiones, basándonos en los datos. Y yo estoy de acuerdo con Marie-Ange en cuanto al punto que hizo sobre la calidad de los datos en el sector forestal. La EITI dice con claridad que los datos deben publicarse de un modo que sea verdaderamente accesible y que estos datos que se publiquen no representan un fin, sino que lo que deben hacer es dar inicio a debates. Y la EITI y la calidad de datos de Liberia no se están centrando en procesos nacionales a nivel gubernamentales, no, deben centrarse en procesos con múltiples actores. Y de este modo nos comprometemos a que cada una de las publicaciones sean consideradas como algo positivo. Y después de tantos años que he trabajado con la EITI hasta el Comité de Validación y con el proceso ABA de Liberia, yo veo que no hay una suficiente, que ambas iniciativas no se complementan lo suficiente y que comenzar con una hace más fácil llegar a la otra. Muchísimas gracias. Muy bien. En cuanto a la primera pregunta, Hugh, ¿le gustaría responder? Bueno, no sé qué tanto pueda responder en cuanto al tema del Estado profundo. Cuando se iniciaron las reformas, fue muy claro que Myanmar quería reducir su dependencia de China. Y esto fue parte de un proceso en una represa que fue estuvo sujeta a una gran cantidad de presión y se suspendió el contrato. Entonces, al abrirse un poco hacia el occidente, pues fue una decisión acertada. Ahora, la iniciativa y el impacto de la crisis han afectado esto y en China ahora tiene una oportunidad para aumentar su influencia y lo que quieren es acceso al Océano Indio.
y la provincia para construir aquí un puerto de aguas profundas. Y yo creo que Myanmar seguirá jugando diferentes lados siempre y cuando pueda, tratando de complacer a diferentes partes. Bueno, pues nos hemos pasado un poco del tiempo. Antes de dar clausura a la sesión, quiero decir un par de cosas. Para aquellos de ustedes que no estarán aquí el día de mañana, aquí en este escritorio tienen unas planillas de opinión para las que le permitirán evaluar el evento. Para quienes estarán aquí el día de mañana, pues conserven sus carnet de identidad y tráiganlos con ustedes mañana. Y ahora, bueno, vamos a tener un brindis arriba y tendremos oportunidad para seguir compartiendo. Quiero dar las gracias a nuestros ponentes, a todos ustedes por sus preguntas y nos vemos en unos instantes arriba. Gracias.